Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... muertos, cientos de heridos y detenidos arbitrariamente fue el saldo de octubre de 2019 luego del paro nacional que se llevó adelante tras la firma del decreto 883 que eliminaba el subsidio a las gasolinas extra y diésel. Las protestas se intensificaron al punto de que el domingo 13 de octubre el movimiento indígena forzó al gobierno a analizar la derogatoria del decreto y a comprometerse a entablar mesas de diálogo para encontrar soluciones alternas económicas, mismas que posteriormente la dirigencia dijo que nunca fueron tomadas en cuenta. ¿Qué ha cambiado desde hace un año? ¿Cómo son las políticas económicas actuales y qué puede esperar el pueblo ecuatoriano a futuro? Para analizar el tema hemos invitado al dirigente indígena Leonidas Issa. Bienvenido. Buenos días, saludamos a Leonidas Issa. Le estábamos saludando. Buenos días. ¿Cómo está, don Leonidas? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo, colgó un video en su cuenta de la red social Twitter en el que más o menos dice lo siguiente. Ella dice que reeditar lo vivido en octubre de 2019 sería lo peor que le puede pasar al país. Señaló que no fue una protesta solo del movimiento indígena, sino una protesta social, no solo una protesta social por una medida impopular. En esta protesta se camuflaban intentos de desestabilización, señaló. Dijo que hubo en el marco de estas protestas 7.583 noticias falsas desde fuera, incluso como una estrategia geopolítica. 400 secuestros y los policías mantuvieron su disciplina, señaló. La policía, insistió ella, cumplió con su deber. Ella dice, yo cumplí con mi deber. Esos actos de violencia debían ser evitados y respondidos. Los policías, y esa es la parte en la que yo quiero su respuesta, no usaron su arma de reglamento, se usó material autorizado para enfrentar eventos masivos. Ninguna de las muertes, dice, ninguna de las muertes puede ser atribuida al uso de armas de dotación de la policía. Para la ministra de Gobierno, de acuerdo a su balance, tras un año de esta protesta que se generó en octubre de 2019, todas las muertes que se produjeron y que ya todo el país las lloró, y por las que nadie se ha responsabilizado, no son responsabilidad de la fuerza pública. Leonidas, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su reacción al respecto? Buenos días, un saludo cordial. Gracias por la invitación a esta entrevista y un saludo cordial a nuestros hermanos ecuatorianos. Al pasar un año, hay sectores interesados en que se oculte la verdad. Y dentro de las autoridades que en este momento están dirigiendo el país, los más interesados son los que dirigieron de manera letal con la violencia en contra del pueblo ecuatoriano. Hay una verdad que dijo la ministra Romo, que el gobierno nacional tuvo que dar un pie atrás, como fue el día domingo. Si eso mismo hacían el primer día, seguramente no teníamos los 11 muertos, no teníamos los detenidos, no teníamos los heridos. Sobre esa verdad, ellos tienen que responder sobre la afectación a los derechos humanos que hicieron. Ahora efectivamente van a intentar suavizar todos los niveles de violencia y ahora se está recurriendo a justificar aquello que habían grupos terroristas, había intentos de desestabilización, pero nosotros recurrimos a una verdad. Y esa verdad es que pudimos o podemos probar en la realidad. ¿Y cuál fue la realidad? Si hubiese sido que había una fuerza tras de todo el levantamiento de octubre, con la intentona política golpista como ellos atribuyen, y los otros también, hay otros sectores políticos de este país, simplemente fuimos a la mesa, en este caso, obligados por el gran levantamiento, no ni siquiera convocados por el gobierno nacional, en cadena nacional, prendido las calles. Si la gente, como ella está diciendo, hubiera seguido queriendo un pretexto político, hubiera bajado el decreto 883 y la gente hubiera seguido luchando. Eso no sucedió. Está demostrado en la práctica que la gente salió únicamente por el decreto 883, la gran mayoría. Si había intentos ahí también, de pronto de algunos sectores, sí, las reconocemos, pero no fue pues la conducción principal del gran levantamiento. Por ello nosotros reconocemos esta valía. Hay una segunda verdad que dice la ministra, que no fue un problema solo del movimiento indígena. Esto fue absolutamente claro,
que en este caso empezaron los transportistas, y luego permitió articular todos los eventos que se había dado antes de octubre. Más de 20 eventos, y en este momento no está resuelto. Problema del extractivismo, problema de las privatizaciones, problema de las ventas, en este caso, de nuestros ríos, que en este caso están en nuestros territorios. Entonces, ahora mismo enfrentamos la crisis en el sector agropecuario con mayor profundidad, y en ese momento teníamos el problema del bajo precio de la leche. No se olviden, 28 de enero, ¿cuántos eventos se dieron anteriormente? Lo que hizo el de octubre es unificar en una sola estrategia. Ahora, frente a que, sí, con esto finalizo, con el tema de las armas letales, está absolutamente claro, los videos que se han pasado en estos días, los niveles de el incremento de violencia que se vivieron en esos días. Se ha culpado del tema de del secuestro, de paralización de servicios básicos, absolutamente todo. Pero decimos, identifique, ¿todo va a trasladar únicamente a los manifestantes o es que ellos también tienen que hacerse cargo? Una forma de escuchar es el diálogo, pero en el diálogo de 2 años nunca fueron escuchados las propuestas centrales que dieron eventos anteriores. ¿Y cómo esperaba entonces que reaccione el pueblo ecuatoriano cuando imponían, en este caso al eliminar los subsidios, en más del 123% del incremento al precio de los combustibles? Usted ha dicho bien, hubo en ese momento varios grupos sociales que confluyeron y que se sumaron a la protesta. De hecho, los primeros en salir a las calles, aunque también fueron los primeros en guardarse después de llegar a un acuerdo con el gobierno, fueron los transportistas. Después vino el movimiento indígena y después se fueron sumando trabajadores de la salud, estudiantes, etcétera, etcétera. Pero hay actores que fueron mencionados por el gobierno nacional y que ayer la ministra Romo los volvió a mencionar. Ella habló de una estrategia geopolítica. Y recordemos también que octubre no fue octubre solo en Ecuador, octubre fue octubre en Bolivia, en Chile, en Colombia y en otros países de la región. Le invito a escuchar este tramo del discurso de ayer de la ministra Romo que fue colgado en redes sociales para analizarlo con usted y con Licenia, señor Isa. Por favor, compañeros. Durante los 11 días de bloqueo, identificamos y desmentimos solo desde el Ministerio de Gobierno 7.583 noticias falsas. Noticias falsas que se originaban Pichincha Universal. ¿Hubo o no hubo la famosa estrategia política? ¿Hubo o no hubo la presencia de zaneros, de gente contratada, de extranjeros? ¿Hubo o no hubo injerencia del grupo de Puebla, de Maduro, de Correa, de Lula, de Evo? ¿Qué pasó en octubre, señor Isa? Bueno, yo estaba en la dirección de esa marcha, de ese levantamiento. Compañero Jaime, mi persona, los dirigentes regionales, yo quisiera que demuestre si en ese colectivo de dirección que teníamos del levantamiento indígena había alguna forma de infiltración en esa toma de decisiones. No había ninguna. Por eso digo, están hilando o están enredando en sí mismo para justificar un modelo de gestión que han implementado el gobierno nacional. Si bien es cierto, miremos qué pasó luego. No luego, antes, miremos qué pasó en Haití. ¿Por qué no se ha objetivizado el levantamiento de Haití, que estaban muchos días antes que el de Ecuador? Problemas sociales estructurales en este campo económico que no resuelven para las grandes mayorías, sino resuelven para los pequeños grupos económicos. Miremos qué pasó en Chile. ¿Por qué la gente se levantó? ¿Acaso no estaban exigiendo la educación pública para los chilenos y otros derechos que afectaban a los trabajadores? ¿Qué pasó en Colombia? Preguntemos los eventos luego. Entonces, no es que había una planificación geoestratégica y sobre eso levantó Latinoamérica. En absoluto, fueron los problemas de cada país que permitieron reaccionar a los ciudadanos en cada país. En ese sentido, yo creo que es una forma de justificar el decir que estaba involucrado Venezuela, estaba involucrado Cuba, incluso dijeron hasta Rusia. Si efectivamente, si ellos están analizando desde el punto de vista geopolítico, analice también, por favor, ¿cuántos eventos en el mundo se dieron por un acto de solidaridad para el Ecuador? Incluso tuvimos en mismo Estados Unidos. Y en este momento estamos haciendo una recopilación internacional. Que no vengan a meter solo únicamente Venezuela, Cuba
o Rusia. Miremos, teníamos en Francia, teníamos en Alemania, teníamos en Estados Unidos, que ahora miramos con mayor detalle. De verdad, en esta vez que he salido a ver en Estados Unidos, se dieron marchas dejando de trabajar. Los trabajadores, en este caso en Estados Unidos, salieron a protestar en solidaridad con los ecuatorianos. Entonces, por favor, si miramos un detalle, miremos todos los niveles de reacción que generó el levantamiento de octubre a nivel internacional. No más justificativos por un nivel de violencia que propinaron ellos, cuando había la posibilidad de resolver esto, que no llegue a los niveles de violencia efectivamente, cuando estaba en sus manos. Y cuando nosotros desde el primer día habíamos dicho que esto no se resuelve por imposición. Dejemos el insubsistente, en este caso la política de subsidios, sentemos a dialogar para planificar el desarrollo económico de manera integral. No nos sigan mirando como sujetos pasivos en el campo económico los grandes grupos económicos. Cuando llaman a los sectores económicos, ¿a quiénes llaman? A los empresarios, a los grandes grupos económicos y los campesinos, los indígenas, que somos aportantes más del 70% en la producción y en el consumo, en este caso para el consumo nacional. ¿En dónde hemos quedado? Siempre trasladan únicamente a estos sectores esta crisis. Entonces, en consecuencia, yo creo, el gobierno nacional, nosotros hemos dicho, esto vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Debe haber un reconocimiento, debe haber una reparación integral por parte del Estado. Si bien es cierto, podemos decir que algunos compañeros perdieron la vida con algunos factores que no eran propiamente de levantamiento, pero está en el contexto del levantamiento. Y la pérdida de vida del compañero Inocencio Tocumbi, ¿qué pasó? O sea, cayó tropezando y despedazó el cerebro en 8 pedazos. Eso es lo que pasó cuando realmente es propinado un impacto de la bomba lacrimógena entre 3 a 5 metros, menos también, 2 a 3 metros aproximadamente, donde realmente incluso desprende la vista, pues el ojo, desprende. No creo que eso haya sucedido, y eso es efectivamente el día miércoles cuando decidieron incrementar mayores niveles de violencia brutalmente, que fueron en este caso a aplacar alrededor de la Casa de la Cultura, de las universidades donde estaba declarado zona de paz. Leonidas, la de gobierno también en esa intervención responsabiliza a los organizadores de esta protesta de los 400 secuestros, dice ella, y pide que eso nunca más se repita. Dice también que los organizadores de esta protesta quemaron las pruebas de sus delitos en una clara alusión al incendio de la Contraloría. Y sobre este caso, hay dentro de esta investigación sobre este supuesto incendio, digo supuesto incendio, porque en ese proceso incluso reposa declaraciones de un policía que señala que aparentemente este incendio fue provocado. ¿Qué decir respecto a este tipo de aseveraciones de la ministra? Sobre las muertes, ella dice que hay solo 2 procesos que están abiertos, porque para ella los demás defunciones se produjeron, como usted dice, prácticamente autoatentados, porque no son responsabilidad de la fuerza pública. Bueno, si tenemos una justicia independiente, debería haber ya empezado los procesos de investigación, cómo se dieron en el evento, para dar la tranquilidad por lo menos a las familias que están en este momento sufriendo las pérdidas humanas. Pero como no ha habido aquello, simplemente se justifica que cayeron tropezando, de pronto cayeron del puente, que no ha sido la responsabilidad. Pero deben entender que fue por una decisión política de este país. En el contexto del levantamiento, ahí perdieron la vida. No es que de pronto salieron ahí porque quisieron perder la vida. Siendo responsables con este país, de verdad, si no querían que llegue a esos niveles de violencia como están asustados. ¿Cuándo incrementó ese nivel de violencia? Justamente cuando salían la ministra Romo, salía el ministro Jarrín, salía el presidente de la República a decir, señores, aquí está tomado las decisiones, no se da un pie atrás. ¿Qué significa eso en política? Significa provocación para que el pueblo ecuatoriano levante y siga exigiendo una medida, en este caso, una medida económica que estaba mal tomada. Entonces, en primera persona, lo que deben reconocer, y tiene que haber una reparación integral, es que reconozcan que tomaron una decisión equivocada en contra del pueblo. Ahora, si bien es cierto, nosotros hemos dicho, cualquier decisión ahora, antes o cuando venga, debe ser tomado decisiones con el pueblo. No puede haber imposición por más autoridades que hayan ganado en las urnas. No me acuerdo ahora qué pregunta más. Sobre la quema de la Contraloría. De la Contraloría, y yo creo que no son evidencias únicamente de algunos hermanos policías que
incluso está hecho las denuncias dentro en las redes sociales, hemos podido precisar. Si miramos con objetividad en qué momento se dieron y en qué momento fueron aprendidos nuestros compañeros, que sí estaban también hermanos indígenas allí, esto provocaron desde la mañana, 10, 11 de la mañana. Y efectivamente cuando hacen este show que en este caso detenían esta cuestión a las 2 de la tarde, yo creo, ahí sí realmente con objetividad, los que estaban interesados en justificar los niveles de violencia, los que estaban interesados en este caso en justificar procesos de corrupción que también está tapiñado en el gobierno nacional, realmente buscaron ese pretexto. Y ahí hay que preguntar al señor... ¿Quiénes son? Si realmente el señor Contralor, él dice, ¿no es cierto?, que fue afectado la institución que dirige, pero decimos, de los documentos no hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque él tiene la obligación de tener una copia de todos los documentos. En consecuencia, no debería haber perdido un solo documento en ese proceso. Entonces, no pueden, en este caso, aprovechar de la situación para endosar a la población ecuatoriana, endosar los niveles de violencia a la población ecuatoriana, cuando fueron ellos los que fueron incrementando. Cuando hablan de 400 secuestros, hay que preguntar por qué la gente se puso en las calles y no dejó pasar más. Porque venían, en este caso, las Fuerzas Armadas, lo que pasó en Cotopaxi desde el día jueves, viernes, sábado y domingo, los 4 días, no estaban dispuestos absolutamente a nada. Simplemente venían con toda la brutal fuerza, ¿no es cierto? Y venían barriendo en las calles. ¿Cómo esperaban que reaccione el pueblo ecuatoriano? Realmente el mecanismo para llegar a un acuerdo en este país debe ser el diálogo. Pero las autoridades sordas que no escuchan al pueblo ecuatoriano, ¿cómo pretenden? Que ahora no, la ministra Leonidas, ahora efectivamente, la ministra dice que es tiempo no de vuelva a la violencia, reconciliación. pero de esa violencia va a depender, en este caso, las decisiones de las autoridades. No se confunda, no es que la gente sale porque está bien, la gente salió porque está mal, porque afecta a sus bolsillos, porque ya no estamos soportando más esta crisis económica que trasladan únicamente a los sectores populares. Salimos porque estamos sin trabajo. En este momento, ¿cómo es que salvaguardamos los intereses de las empresas? Incluso los años anteriores hemos perdonado a los grandes grupos económicos, pero a los trabajadores sin temor a nada, simplemente flexibilizamos aprovechando de la pandemia. ¿Cómo quieren que reaccione el pueblo ecuatoriano? Deben entender que la gente sale porque nuestros bolsillos, porque las bocas de nuestras familias ya no pueden alimentarse. Entonces, con nuestro trabajo que generamos en este país, con la riqueza que generamos en este país, lo que decimos es que esa riqueza debe ser garantizada para todas las que generamos. Leonidas, mientras las causas que provocaron las protestas de octubre continúan vigentes, yo creo que la situación incluso ha empeorado. La ministra dijo ayer que es tiempo de la reconciliación, hizo un llamado a la reconciliación. ¿Usted cree que aún hay esa posibilidad de un acercamiento con el gobierno, toda vez que los ofrecimientos que en su momento les hicieron sobre riego, en fin, sobre varias cosas no se han cumplido y la situación ahora es mucho más grave que en octubre de 2019? ¿Usted cree que todavía hay ese espacio para la llamada reconciliación que plantea la ministra Romo? La reconciliación nacional no es un tema moral, no es un tema de que eres bueno, eres malo, perdonemos, disculpemos y avancemos. Aquí, si queremos realmente unificar al país, necesitamos que el sacrificio que estamos haciendo, el campo popular, de la misma manera haga el resto. Mientras siga habiendo políticas que beneficien a unos pocos y haya una política que generalice la pobreza para el resto, simplemente no va a haber esta condición. La gente saldremos a seguir luchando. Deben entender esto las autoridades. Ahora mismo miramos, para engañar al movimiento indígena, se están contrayendo créditos del Banco Mundial, 40 millones de dólares, y van a generar procesos de proyectos en el territorio. Mientras, por otro lado, tenemos 6.500 millones de dólares, en este caso créditos, ¿en qué se va a gastar? Y hay que preguntar los últimos años, que ahora pasamos sobre el 53% del Producto Interno Bruto, ¿en qué se ha ido esa deuda? ¿No será que debemos, incluso para demostrar al país en qué se han ido las obras, en qué se han ido la plata, perdón? Ahora nosotros decimos, si queremos realmente sostener en esta crisis al sector productivo, en este caso que hemos sostenido la producción nacional, campesinos, juntas de riego, hermanos montubios, todos los que estamos vinculados a la producción nacional, para consumo nacional, porque hay también productores en la nación, pero efectivamente están dedicados a la agroexportación. Decimos,
Si tienen esos 40 millones para engañar y dividir a las comunidades de pueblos, nacionalidades, en este caso también a los hermanos Montubios, que está dicho, ¿no?, este recurso, ¿por qué no poner lo que ellos mismos ya identificaron? Garanticemos lo que ayude a sostener la producción de los sectores pequeños y medianos productores, principalmente los sectores que no hemos sido, en este caso, apoyados con una política. El mismo gobierno tiene conocimiento dentro de los sistemas de riego, sean privados, públicos o comunitarios, cuál es el sector que menos apoyo ha tenido. Es el sector comunitario. ¿Cuánto se ha identificado? 1.300 millones de dólares. Entonces, de los créditos o de los fondos que está teniendo del Estado, del fisco, que estamos sosteniendo nosotros la producción nacional, ¿por qué no poner esos 1.300 millones de dólares para generar riego comunitario en todo el país? Sostenemos la producción y, lógicamente, también garantizamos empleo como siempre lo hemos hecho. Pero no traen 40 millones de dólares para dividirla. Esos 40 millones de dólares pongan como una parte para generar condiciones económicas para todos, no para procesos de engaño. Señor Issa, yo tengo dos para preguntas. generar de pronto esta reconciliación nacional, pero mientras sigan teniendo como sujetos tontos, útiles en este proceso, siempre seguiremos luchando, porque no están beneficiando a la mayoría de los ecuatorianos. Señor Issa, preguntas, una que le planteé días atrás a Jaime Vargas y que quiero formulársela a usted, y la otra es, en este año que ha transcurrido desde octubre del 2019, que marcó un antes y un después, sobre todo en la gestión de gobierno de Lenín Moreno. ¿Cuánto ha cambiado el Ecuador y si ese cambio fue para bien o para mal? Obviamente en el medio está la pandemia. Y lo otro es, ¿fue un error haber suscrito ese acuerdo con el gobierno nacional aquella noche del domingo 13 de octubre, tomando en cuenta lo que estaba en juego? Ustedes planteaban no solo la dada de baja, ¿no?, del decreto 883, sino que pedían que se destituya a los ministros que estuvieron a cargo de la represión, tanto la ministra de Gobierno como el ministro de Defensa. Pero ustedes finalmente llegaron a un acuerdo, prefirieron hacerlo. Después hubo una declaración polémica de Pablo Dávalos diciendo que lo hacían para que el correísmo no se vigorice y demás. ¿Fue un error haber llegado a ese acuerdo con el gobierno? ¿Y cómo quedó el Ecuador después de un año? Sobre la primera pregunta, yo creo que es una gestión del gobierno, de todo el gobierno nacional, no solo del presidente de la República, realmente allanados a una imposición del Fondo Monetario Internacional. En términos referenciales, en cualquier país del mundo, ninguna de las recetas del Fondo Monetario Internacional han permitido desarrollar a los países. Lo único que han hecho es a través de los apoyos, no apoyos, a través de los créditos multilaterales, lo que están haciendo es control político sobre nuestra crisis política en el Ecuador. Y lo que intentan es imponer una receta que en los últimos 30 años no ha funcionado. En ese sentido, hay tres temas centrales. En el tema de la crisis económica, lo que viene para el 2021, el 11% de decrecimiento económico, esto va a dejar realmente muchas actividades económicas fuera del desarrollo, digamos, ¿no es cierto? Porque prácticamente estas iniciativas económicas, sobre todo las pequeñas, van a quedar rotas, no van a tener posibilidad de recuperarla. En ese sentido, el gobierno lo que ha enfocado es únicamente salvaguardar a los grandes. Por ello ha generado políticas, ¿no es cierto?, de flexibilización laboral, capaz de que en la posibilidad que conversen la patronal con el trabajador, pero ¿quién sale ganando allí? La patronal, ¿no es cierto? También se ha permitido la eliminación de los impuestos de la salida de los capitales, donde en este caso a través de las empresas con doble facturación, las mismas empresas ecuatorianas o los mismos grupos económicos del Ecuador tienen otras en paraísos fiscales. Con eso lo que permite es sacar la plata que ganan en el Ecuador y guardar afuera. Eso realmente es indigno, de verdad es indigno, nada soberano, porque incluso los empresarios que quieran a este país no estamos pidiendo que regalen un centavo, simplemente esos capitales traigan y trabajemos aquí. Salvaguardamos los intereses de las empresas, pero también los intereses de los trabajadores, pero el gobierno nacional no lo ha hecho. Un segundo tema, me parece, el tema de la pandemia no va a quedar únicamente en este momento hasta lo que ha venido ahora, ¿no? Los niveles de contagio, las muertes que se han dado, una mala gestión en el sistema de salud. Esto va a quedar profundamente marcada para los próximos años. Y un tercer elemento fundamental, nos parece, la relación con todos los sectores sociales y políticos en este país prácticamente ha dejado en evidencia
que hay un proceso de deslegitimidad del gobierno nacional. Creo que en este momento no goza más del 10% o menos del 10%, dependiendo las encuestadoras, donde el gobierno nacional está gobernando por imposición, más no por un acuerdo con los sectores sociales, con la ciudadanía. Y en esta segunda pregunta, si estaba bien o estaba mal. Si realmente se quería avanzar a otros niveles, entonces tenía que haber una decisión de la población. Yo el día domingo habíamos dicho, uno respetuoso a las decisiones colectivas, la gente decidió regresar, mucha gente decidió quedar, entonces había como esta incertidumbre y había una exigencia de nuestras bases, debe haber una salida. ¿Por qué? Porque ya habíamos perdido muchas vidas, muchos heridos, muchos compañeros detenidos. En ese sentido, si queríamos seguir sosteniendo, debía haber también una decisión conjunta y colectiva. Y yo no creo que haya sido de pronto una equivocación en ese sentido. Si en este momento están diciendo que ha sido tremendo nivel de violencia, en este caso por la defensa que hicimos, ¿se imaginan los otros niveles de violencia que hubiera venido si es que no se llegaba a una mesa impuesta por la fuerza del pueblo ecuatoriano? Eso tiene que quedar claro. Nunca fue por la voluntad del gobierno nacional, fue impuesta por la fuerza del pueblo ecuatoriano. Entonces, en esa medida yo creo que el decreto 883, sí, nuevamente han vuelto a flexibilizar esta decisión cuando dijimos los ecuatorianos no queremos esta decisión para la eliminación de los subsidios. Ahora miramos, han aprovechado la pandemia. Si no hubiera estado la pandemia, les aseguramos que en este país hubiese seguido los levantamientos, las reacciones, las huelgas, porque en este momento han aprovechado, en este caso de la pandemia, para imponer lo que no lograron en este caso en octubre. Leonidas, rápidamente, sé que usted tiene otro compromiso. Yo le quiero preguntar en el ámbito electoral. Pachacutic ha negado la posibilidad de que Jaime Vargas encabece la lista de candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Usted va a permanecer en Pachacutic, va a permanecer en la CONAIE? Hoy se inscribe el binomio que lo encabeza el señor Yacu Pérez. ¿Ustedes van a trabajar a favor de ese binomio? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser su posición respecto a estas cosas? Nuestra posición central con el compañero Jaime Vargas hemos dicho, vamos a sostener el proyecto político que no es de los candidatos ni es de los dirigentes. El proyecto político del movimiento indígena, la CONAI, y el brazo político que es el movimiento Pachacutic, esto nació luego del gran levantamiento de 1990, cuando nos convertimos en sujetos políticos en este país. Por ello, nos da mucha pena la valoración parcializada de nuestros dirigentes, sobre todo del movimiento Pachacutic, que no entienden esta dinámica de cómo decidir de manera individual, que se llama las adherencias individuales, pero también han dejado de lado la decisión de la adherencia colectiva que gozábamos anteriormente de legalidad. Ahora han enredado en el tema jurídico, donde han dejado de lado la decisión de las estructuras organizativas. Nosotros vamos a trabajar en todo el país por el proyecto del movimiento indígena, por el proyecto político del movimiento Pachacutic. A Leonidas Issa ni a Jaime Vargas no verán haciendo campaña por nadie, pero lo que sí aseguramos, si nosotros queremos cambiar el país, nosotros vamos a empezar por la casa. Yo he sido uno de los críticos durante muchos años. Toda la política, en este caso en este país, la hemos estudiado cómo ha sido los últimos 190 años de la vida republicana. Acomodos, acuerdos, ¿no es cierto? Y esa forma de hacer política, esos vicios de hacer política, no puede darse en los movimientos que pretendemos transformar realmente al Ecuador. En ese sentido nos quedamos cambiando al interior, pero también sosteniendo un proyecto político para el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Muchísimas gracias a Leonidas Issa, dirigente del movimiento indígena. Está muy buena esta entrevista, Alexis. Sin duda nos quedan muchas cosas para comentar respecto a este pronunciamiento que ha hecho hoy el señor Leonidas Issa, que nos ha acompañado en la primera parte de nuestro segmento de entrevistas. Muchas cosas que decir, muchas cosas que comentar con Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Muy gentil, señor Issa. Muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias. Yo les agradezco. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.